Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos AQU hoy. Si eres nuevo por AQU, te doy una calurosa bienvenida, espero que te guste el contenido que preparamos con mucho cariño más menos o. Y a los que ya me conocen, muchísimas gracias por estar AQU una vez ese, su apoyo significa el mundo para mu. Hoy tenemos un vídeo súper jugoso, un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a hablar de Can Yaman, ese galur turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Demet Özdemir, la talentosísima actriz con la que compartió Superíndice 3 pantalla y con la que se rumorea que tuvo algo que una amistad. Vamos a sumergirnos en ese torbellino de rumores, especulaciones y declaraciones que han rodeado a esta pareja desde que trabajaron juntos. Pero no se preocupen, no vamos a hablar solo de chismes vacuos. Vamos a analizar las declaraciones que Can Yaman ha hecho sobre Demet. Vamos a desentrar más menos lo que realmente quiso decir y a ver si podemos llegar a alguna conclusión Superíndice 3N sobre la relación Superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación Superíndice 3N turca. ¿Listos para el drama, la emoción Superíndice 3N y las sorpresas? Porque antes de que empecemos, tengo un pequeño más menos o favor que pedirles. Si les gusta el contenido de este vídeo, si les parece interesante, entretenido o informativo, por favor, no se olviden de darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué copyright tipo de vídeos les gustan y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, esta es su más menos al. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Siempre estoy trayendo lo último en noticias del mundo del entretenimiento turco, a su que no se lo querrú perder. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que que arde, Can Yaman y Demet Özdemir. Bien, vamos a comenzar contextualizando un poco. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca gracias a su increíble química en la exitosa serie Erkenci Pu Jaro Madrugador. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su interpretación Superíndice 3N de Can Divit y Sanemaiden, respectivamente, enamoró Superíndice 3 a millones de espectadores que se quedaron prendados de su romance en pantalla. La naturalidad y la pasión Superíndice 3N que transmitúan eran tan convincentes que era inevitable que surgieran rumores de que su relación Superíndice 3N iba de lo profesional. Durante el rodaje de Erkenci, la prensa y los fans no dejaban de especular sobre si Can y Demet eran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos actores compartiendo momentos lidos y cariu más menos osos fuera del set, lo que alimentaba aún los rumores. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre se mostraron muy reservados sobre su vida personal y nunca confirmaron ni negaron explícitamente que tuvieran una relación Superíndice 3N romántica. Siempre mantuvieron que eran grandes amigos y que la química que mostraban en pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena relación Superíndice 3N que tenían. Pero como suele ocurrir en estos casos, las declaraciones ambiguas y la falta de confirmación Superíndice 3N solo hicieron que los rumores se intensificaran. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle en busca de pistas que confirmaran el romance. Y por supuesto Can Yaman, siendo como es, no ayudó Superíndice 3 mucho a disipar las dudas. El actor turco es conocido por su personalidad extrovertida y por sus declaraciones a veces controvertidas, lo que ha contribuido a mantener viva la llama de la especulación Superíndice 3N sobre su relación Superíndice 3N con Demet. Ahora bien, vamos al meollo del asunto, las declaraciones explosivas de Can Yaman sobre Demet Özdemir que según muchos impactaron a todos. A lo largo de los más menos Can ha hecho varios comentarios sobre Demet que han sido interpretados de diferentes maneras. Algunos han visto en sus palabras una clara muestra de afecto y admiración Superíndice 3N hacia su ex compau más menos era de trabajo, mientras que otros han considerado que sus comentarios han sido inapropiados o incluso ofensivos. Una de las declaraciones controvertidas de Can Yaman sobre Demet fue durante una entrevista en la que hablaba sobre la química que tenían en Erkenci. En esa entrevista Can dijo algo que fue interpretado por muchos como una insinuación Superíndice 3N sexual.
No voy a repetir exactamente lo que dijo AQ porque podrá ser considerado demasiado explícito, pero sí puedo decir que sus palabras generaron una gran copyright mica y fueron criticadas por algunos sectores de la sociedad turca. Muchos consideraron que las declaraciones de Can eran machistas y que no respetaban la imagen de Demet. Otros, sin embargo, defendieron al actor argumentando que sus palabras han sido sacadas de contexto y que no ha tenido la intención superíndice 3n de ofender a nadie. Lo cierto es que esta copyright mica marca superíndice 3 un antes y un después. Con diéresis copyright S en la percepción superíndice 3n que tenuan algunos fans sobre la relación superíndice 3n entre Can y Demet. Pero esta no fue la única ocasión superíndice 3n en la que Can Yaman generó superíndice 3 controversia al hablar de Demet Özdemir. En otra entrevista, el actor se refirió superíndice 3 a Demet como una persona muy divertida y talentosa, pero también copyright N dijo que era muy difícil trabajar con ella porque era muy exigente y perfeccionista. Estas palabras fueron interpretadas por algunos como una crítica velada hacia Demet, mientras que otros consideraron que Can simplemente estaba siendo honesto y sincero sobre su experiencia trabajando con ella. También copyright N hay que tener en cuenta que Can Yaman es conocido por su sentido del humor a veces un poco sarcástico e iru superíndice 3 nico. Es posible que algunas de sus declaraciones sobre Demet hayan sido hechas en tono de broma y que no deban ser tomadas demasiado en serio. Sin embargo, dada la sensibilidad que existe en torno a este tema, es comprensible que sus palabras hayan generado tanta controversia. Ahora bien, es importante tener en cuenta la perspectiva de Demet Özdemir en todo esto. A lo largo de los aún más menos os, Demet ha sido muy discreta sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman. Nunca ha respondido directamente a las declaraciones controvertidas del actor y siempre ha evitado hablar del tema en entrevistas. Esto ha llevado a algunos a pensar que Demet no estaba superíndice 3 moda con la forma en que Can hablaba de ella y que prefiero a mantener una distancia prudente. Sin embargo, también copyright N es posible que Demet simplemente sea una persona muy reservada y que prefiera mantener su vida personal alejada de los focos. En cualquier caso, su silencio ha contribuido a alimentar a UNMUNDS los rumores y las especulaciones sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman. Otro aspecto importante a considerar es que después copyright S de Erkenci Kuay, Can y Demet no han vuelto a trabajar juntos. Esto ha llevado a algunos a pensar que su relación superíndice 3n se deterioró superíndice 3 después copyright S de la serie y que prefieren no tener ningún contacto profesional ni personal. Sin embargo, también copyright N es posible que simplemente no hayan encontrado un proyecto que les interese a ambos o que sus agendas no lo permitan. En los últimos aún más menos os, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus carreras por separado y han cosechado grandes con diéresis copyright hitos. Can Yaman ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3n y ha participado en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir ha continuado trabajando en la televisión superíndice 3n turca y también copyright N ha incursionado en el cine. Ambos actores han demostrado ser muy talentosos y versatiles, y han logrado consolidar su posición superíndice 3n como dos de las estrellas importantes del entretenimiento turco. Volviendo a las declaraciones de Can Yaman, es importante destacar que el actor ha cambiado su discurso sobre Demet Özdemir con el paso del tiempo. En algunas entrevistas recientes, Can ha hablado de Demet con mucho respeto y admiración superíndice 3n, resaltando su talento y su profesionalismo. Incluso ha llegado a decir que le gustaría volver a trabajar con ella en el futuro. Este cambio de actitud de Can Yaman ha llevado a algunos a pensar que el actor se ha arrepentido de sus declaraciones anteriores y que ha madurado como persona. Otros, sin embargo, consideran que este cambio es simplemente una estrategia de marketing para mejorar su imagen pública y para atraer a los fans de Erkenci Kuay. En definitiva, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio para muchos. A pesar de todas las especulaciones y los rumores, nadie sabe a ciencia cierta copyright es lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos durante y después copyright S del rodaje de Erkenci Kuay. Lo que es cierto es que su química en pantalla fue innegable y que su romance ficticio enamoró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, hablando de las declaraciones de Can que según muchos impactaron a todos, creo que es importante analizar el contexto en el que fueron hechas. Muchas de estas declaraciones fueron hechas al principio de su carrera, cuando Can era mucho más joven y menos consciente del impacto que sus palabras podían tener.
Es posible que en ese momento Can no se haya dado cuenta de que sus comentarios podían ser interpretados como machistas o irrespetuosos. Además, hay que tener en cuenta que la cultura turca es diferente a la cultura occidental en muchos aspectos. Es posible que algunas de las declaraciones de Can que nos parecen chocantes o inapropiadas sean consideradas normales o incluso graciosas en su cultura. No estoy justificando sus palabras, pero creo que es importante tener en cuenta este factor a la hora de analizarlas. También copyright es importante recordar que Can Yaman es un personaje público y que, como tal, estuvo constantemente expuesto a la crítica y al escrutinio público. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, es analizado al detalle por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans. Es posible que Can se haya sentido presionado a decir ciertas cosas o a comportarse de cierta manera para complacer a su público o para mantener su imagen de chico malo, o galu en turco. En cuanto a Demet Özdemir, creo que ha manejado la situación superíndice 3N con mucha elegancia y discreción superíndice 3N. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, pero creo que ha sido la mejor manera de protegerse a sí misma y a su carrera. Demet ha demostrado ser una mujer muy inteligente y talentosa, y ha sabido mantenerse al margen de la copyright mica y concentrarse en su trabajo. Finalmente, creo que es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son personas reales con sentimientos y emociones. Es fácil juzgarlos desde fuera, pero no debemos olvidar que no sabemos lo que realmente pasa su superíndice 3 entre ellos y que no tenemos derecho a meternos en su vida personal. Lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y disfrutar de su trabajo como actores. En resumen, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir han generado mucha controversia y han sido interpretadas de diferentes maneras. Es importante analizar estas declaraciones en su contexto y tener en cuenta la perspectiva de ambos actores. La relación superíndice 3N entre Can y Demet sigue siendo un misterio, pero lo que es cierto es que su química en pantalla fue innegable y que su romance ficticio enamoró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Hemos explorado a fondo las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, hemos analizado el contexto en el que fueron hechas y hemos intentado entender la perspectiva de ambos actores. Hemos visto que la relación superíndice 3N entre Can y Demet sigue siendo un misterio, pero lo que es cierto es que su química en pantalla fue innegable y que su romance ficticio enamoró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya servido para formar su propia opinión superíndice 3N sobre este tema tan controvertido. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se ha comportado de manera inapropiada con Demet Özdemir? ¿Creen que sus declaraciones han sido sacadas de contexto? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre ellos? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Cuanta más gente vea este vídeo, mejor. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Siempre estoy trayendo lo último en noticias del mundo del entretenimiento turco, así que no se lo querrú perder. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y du copyright gemme sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo a todos.